Apéndice. La historia de David y Absalón. Como repaso, aquí está un relato abreviado del intento de Absalón para tomar el trono de su padre por la fuerza. La versión completa está en 2 de Samuel 13:19. David fue ungido y designado por Dios para ser el rey de Israel. Y entonces Dios bendijo a David poderosamente con muchas victorias militares. Sin embargo, David cayó en pecado. Él embarazó a la esposa de otro hombre, asesinó al hombre y luego se casó con la esposa del hombre, Betsabé, a fin de cubrir el embarazo ilegítimo. Aunque David se arrepintió profundamente ante el Señor y fue perdonado, él sufrió algunas consecuencias graves por su fracaso. Todo empezó a ir mal para él cuando su hijo primogénito, Amnón, se enamoró de una de sus medias hermanas llamada Tamar. Amnón terminó violando a Tamar y luego la desechó. Tamar era hermana de Absalón, tercer hijo de David. 2 de Samuel 3:3. Absalón decidió vengar a su hermana. Pidió permiso a su padre para ir a otra ciudad y hacer una fiesta. Absalón invitó a Amnón y su hermano mayor para venir a la fiesta. Cuando Amnón había comido y estaba alegre, Absalón dio la señal a su siervo y mataron a Amnón. Absalón entonces huyó de su padre y se escapó a una tierra extranjera para quedarse con el rey de Gesur, que era el padre de la madre de Absalón, siendo así el abuelo materno de Absalón. Después de que Absalón había estado escondido durante 3 años, Joab, el comandante del ejército de David, discernió que David estaba preocupado por Absalón. Así que Joab encontró una manera creativa para preguntar al rey David si pudiera traer a Absalón de regreso a Jerusalén. David accedió, pero dijo que Absalón se debería quedar en su propia casa y no ver la cara del rey. Esto fue parte de una acción disciplinaria de David por el delito de Absalón. Después de que Absalón había vivido durante 2 años en Jerusalén sin ver la cara de su padre, dijo a Joab: yo estaba mejor en Gesur. Mira, déjame ver el rostro del rey, o haz que me ejecute. Pero no puedo permanecer encerrado en mi casa para siempre. Algo tiene que cambiar. 2 de Samuel 14:32, parafraseando. Entonces Joab trajo a Absalón ante el rey David, restaurando el derecho de Absalón de entrar de pie ante el rey. Esto significaba que Absalón tenía ahora la libertad de viajar como él deseara. Fue en este momento que Absalón concibió un plan para derrocar a su padre y asumir su trono. Así es como lo llevó a cabo. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba muy de mañana y se ponía de pie a un lado del camino que conduce a la puerta de la ciudad, y a todo el que tenía pleito e iba a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba y preguntaba: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en el país, para que viniera a mí todo el que tuviera pleito o causa, y yo le haría justicia? Sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, él extendía su mano, lo hacía y lo besaba. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. 2 de Samuel 15, del 1 al 6. Los hombres de Israel sabían que uno de los hijos de David le sucedería en el trono, y se dieron cuenta que Salomón era la opción de David. Pero ya que Absalón se hizo querer, ellos comenzaron a sentir que sería el mejor hijo para tomar el trono. Entonces Absalón hizo su movimiento. Él tomó un grupo de hombres a Hebrón bajo el pretexto de cumplimiento de una promesa, y mientras estaba ahí reunió a todos sus seguidores a su alrededor y lo proclamó: Absalón reina en Hebrón. Aitofel, consejero de David, también se unió a las fuerzas de Absalón. Cuando David oyó estas noticias, inmediatamente juntó a su casa y siervos y salió de Jerusalén, saliendo a toda prisa para no ser tomado por sorpresa por Absalón y matado.
Dejó solo a 10 de sus concubinas detrás para conservar la casa. Un contingente de seguidores leales de David se marchó con él, incluyendo a los 600 guerreros que le habían seguido desde su tiempo en Gad, Sadot y Abiatar. Los sacerdotes encontraron a David con el arca de la alianza en el remolque. Pero David le dio instrucciones de volver a Jerusalén y a mantenerle informado de los acontecimientos cuando Absalón llegara. Usai, amigo leal de David, también se encontró con David, pero David le dijo también que volviera a Jerusalén. Instruyó a Usai de pretender ser leal a Absalón, con la esperanza de que quizás podría derrocar el consejo de Ahitofel. Mientras David estaba en camino, uno de los miembros de la casa de Saúl, llamado Simei, salió y reprendió a David, maldiciéndolo y arrojándole piedras contra él y sus siervos. David le permitió maldecir libremente, con la esperanza de que el Señor convirtiera la maldición en una bendición. Cuando Absalón entró en Jerusalén, Ahitofel le aconsejó tener sexo con las 10 concubinas de David, que se quedaron en la casa. De esta manera dijo: todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Segunda de Samuel 16:21. Entonces Absalón pidió a sus consejeros el consejo sobre cómo eliminar a su padre. El consejo de Ahitofel fue que saliera inmediatamente con 12,000 hombres para un golpe a David mientras estaba débil y cansado, matar solo al rey, y luego, naturalmente, los corazones de todas las personas de Israel se reunirían alrededor de Absalón. Entonces Absalón pidió por el consejo de Usai. Usai dijo: el consejo que Ahitofel te ha dado no es bueno en este momento. La intención de Usai era presentar un plan que le daría tiempo a David para juntar sus fuerzas y prepararse para la batalla. Entonces le dijo a Absalón que reuniera todas las fuerzas de Israel, que tomara el mando él mismo y que abrumara a David y a sus hombres con su gran número. Dios puso en los corazones de Absalón sus hombres seguir el consejo de Usai. Cuando Ahitofel vio que su consejo no fue seguido, se fue a casa, puso en orden su casa y se ahorcó. Entretanto, Usai hizo llegarle un mensaje a David del plan de batalla, de modo que David se pudiera preparar. David organizó sus tropas y presentó un plan de batalla. Sin embargo, la gente no permitiría que David fuera a la batalla. Dijeron: vales 10,000 de nosotros ahora. Sabía que David sería el objetivo principal. David mandó a Joab y a Abisai y a Itai, sus 3 principales capitanes, diciendo a la audiencia de todas las personas: traten benignamente al joven Absalón por consideración a mí. Cuando la batalla finalmente llegó, hubo una gran matanza entre los siervos de Absalón. Dios hizo que la tierra luchara por David, de manera que la mayor parte de los hombres de Absalón fueron devorados por los bosques más que por la espada. Finalmente el propio Absalón se encontró con los criados de David. Montaba una mula y cuando trató de escapar, la mula pasó bajo la rama gruesa de un árbol de terebinto grande. El cabello de Absalón se enredó en las ramas, dejándolo suspendido en el aire, colgado de su cabello. Honrando la orden de David, los siervos dejaron a Absalón colgado y reportaron su estado a Joab. Joab inmediatamente se levantó, llegó hasta el sitio y mató a Absalón. Entonces Joab dio la señal de detener la batalla. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, entró profundamente en luto, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Eventualmente David regresó a Jerusalén y el reino fue devuelto a él. Unos años más tarde, otro de sus hijos intentó un derrocamiento similar. Su nombre era Adonías. Sin embargo, el golpe de Adonías fue rápidamente dispersado por la instalación abrupta de Salomón como rey. A pesar de que Adonías intentó su propia resurrección, fue Absalón quien montó la mayor amenaza para el gobierno de David y que llegó a representar el ejemplo bíblico por excelencia de la deslealtad. Fue amado, disciplinado y preferido por su padre, y aún así intentó asesinar a su propio padre y tomar el trono por la fuerza.